Saludos y bienvenidos un día más a la última parte del día a día. Y claro, si yo estoy sentada en este sillón, como siempre suelo decir, ¿con quién estoy acompañada? Pues sí, con el doctor Bermejo. Muy buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Vamos a retomar un poquito lo que hicimos en el capítulo anterior. En la entrevista que hicimos hablamos de manchitas blancas. Esas manchitas blancas podrían ser producidas por un cáncer o producir un cáncer, y esta vez vamos a ser menos alarmistas. Vamos a ver qué otras características pueden tener esas manchas blancas, es decir, en qué pueden derivar, que no sea cáncer, por supuesto. Entonces, yo creo que lo mejor sería empezar conceptualizando lo que es la mancha blanca en sí. Efectivamente. La mayoría de las manchas blancas de la mucosa oral pues son inocuas, son, por llamarles de alguna forma, benignas. Se deben pues a una infección, a cualquier otra cosa. Las vamos a clasificar ahora. Y vamos a ver que la mínima parte pues pueden comprometer la vida del paciente y pueden derivar en un cáncer. Pero es el caso excepcional. Lo normal no es esto, lo habitual no es esto. Y si te parece, Miriam, lo que vamos a hacer es empezar un poco por recordar cómo está construida la mucosa una vez más, para poder explicarnos por qué esa mucosa que habitualmente se ve sonrosadita se transforma en una lesión blanca. ¿Por qué sucede eso? Y entonces vamos a hacer referencia a mis maquetas. Hoy he traído dos nada más, pero vamos a verlas. Aquí a mi izquierda tenemos pues una maqueta a la que ya estamos habituados a ver. Tenemos la cavidad oral, la fosa nasal, y estas cavidades naturales están revestidas de la mucosa. La mucosa es sonrosada. ¿Y por qué sonrosada la mucosa? Vamos a verla. Vemos como estas cavidades son rosaditas porque están tapizadas por esa mucosa que nos protege del medio ambiente, nos separa del medio ambiente. Que como la mucosa deja ver, si no recuerdo mal, deja ver lo que son las venitas y todo eso, ese es el color que coge y el aspecto que tiene, el color sonrosadito. Sí, vamos a ver en esta otra maqueta, aquí. Es un corte a gran aumento de lo que puede ser la mucosa, un trocito de mucosa. Un trozo de mucosa. Pero como si estuviéramos viéndola al microscopio. La vemos aquí una vez más y vemos que la mucosa está formada por dos partes, que hay una parte superficial que no tiene capilares, que no tiene nervios, que se llama epitelio y que está formado por láminas de células epiteliales sobrepuestas unas sobre otras. Debajo del epitelio protector que tenemos el corion, una vez más. En el corion sí que tengo capilares, tengo arterias y venas muy finitas, se llaman capilares, y también tengo nervios. No podrían estar expuestos en la superficie porque tendríamos una sensibilidad tremenda, por eso encima tenemos el epitelio que nos protege. Bien, ¿por qué vemos la mucosa sonrosada? Pues porque estas capas, estas láminas de células epiteliales son muy finas y son transparentes y nos permiten ver esas venitas que tengo debajo, efectivamente, en el corion. Esos capilares, esas arterias finitas y esas venas muy finitas. Cuando de alguna manera encima de estas venas que tengo el epitelio, pues ese epitelio aumenta el número de capas o se alteran esas capas o se deposita algo en la superficie, pues entonces no vamos a visualizar ese sonrosado. Yo he traído, vamos a hacer... Por lo tanto, mientras tengamos el colorcito sonrosado, se podría decir que no tenemos que alarmarnos, que tenemos un aspecto bueno y nuestra boca es sana y saludable. Mientras sea así. Cuando no es, sabemos que es porque se ha producido algo en el epitelio. Esas causas que se producen en el epitelio son los motivos que se puedan producir manchas blancas. Sí, efectivamente. Yo voy a mostrar en esta lámina que tengo aquí, es una lámina de papel en blanco, pero vamos a representar como las venitas estas que te digo. Vamos a dibujar aquí estas pequeñas venas, pequeñas arterias, los capilares que tengo en el corion. Esto es como si viéramos el corion desde arriba, estamos viéndolo. Bien, y encima de ese corion voy a tener láminas de células epiteliales. 1, 2, 3, 4, 10, 20 capas.
20 capas que se sobreponen. Y entonces, como son transparentes y muy finas, yo sigo viendo ese sonrosado. Se sigue viendo ¿de acuerdo? perfectamente. Se sigue viendo bien. Bien. Si de alguna manera esas capas se alteraran en el interior o aumentaran el espesor, yo dejaría de ver ese sonrosado y vería la lesión blanca. Por ejemplo, si una de estas capas se altera completamente, pues entonces dejo de ver absolutamente ese color sonrosadito y aparece la lesión blanca. O si en la superficie se depositan distintos elementos que vamos a ver a continuación, pues esos elementos harán que yo deje de ver la superficie sonrosada. Vamos a verlo ahora, vamos a verlo a continuación. Entonces, dentro de estas lesiones que aparecen, podemos decir que esas lesiones no tienen por qué producir un cáncer. Claro. Pueden ser muchas más otras enfermedades, digamos, o simplemente lesiones. Efectivamente, si te parece vamos a repasar qué tipos de lesiones, podemos tener, efectivamente. Tenemos 5 grupos principales de lesiones. Las primeras son lesiones congénitas. El paciente nace con ellas y son alteraciones del epitelio que genéticamente nace trastornado, alterado. El niño desde que nace prácticamente tiene las lesiones. Son benignas absolutamente y son fáciles de distinguir porque desde el momento del nacimiento las tienen. Y además siempre hay otro miembro de la familia que también las tiene. Puede ser el padre que ha transmitido esos genes de esa alteración. Son raras, son muy raras, pero hay que contar con ellas y hay que saber que están ahí. Hay otras alteraciones también que podemos ver en el adulto. A continuación vamos a ver unas imágenes muy demostrativas. El segundo grupo, este por ejemplo es el primer grupo, es un niño, vemos ahí la dentición de la primera dentición, dientes de leche, y desde que nació tiene estas lesiones. El papá también tenía lesiones blancas, son lesiones del epitelio, es un epitelio que nace así, genéticamente está programado así. Veo que la mucosa ha perdido ese sonrosado natural. Algunas zonas están sonrosadas, pero otras no, y es el epitelio de superficie que está alterado. Tenía un hermanito también con este tipo de lesiones. Es raro, pero están aquí. No, en absoluto. Ni tratarlas tan siquiera. Simplemente es hacer el diagnóstico diferencial. Algunos médicos pueden confundir esto con una candidiasis, pero es que estas lesiones no saltan. Pasando una gasa, si pasamos una gasa por encima, veremos que no saltan al raspado y están desde el nacimiento. Pues este es el diagnóstico diferencial, pero no es una infección por hongos, como muchas veces son diagnosticados los niños. Vamos a ver la siguiente lesión. Esta es una lesión muy frecuente, son anillos blancos, se llama la enfermedad de los anillos migratorios, la lengua geográfica, más vulgarmente conocida como lengua geográfica. Pues son anillos blancos que se desplazan con el tiempo, de una semana para otra los anillos no están ahí. Bueno, es también una enfermedad genética, no llega a ser una enfermedad porque se considera pues, una condición genética, pero que no altera para nada ni compromete la vida del paciente. El diagnóstico es relativamente sencillo, son áreas blanquecinas que se desplazan de una semana para otra y con depapilaciones de esa lengua. A veces discurre con fisuras en la boca y el paciente se queja de que determinados alimentos les cuecen un poquito más, sobre todo en las mujeres. Ya hablaremos más concretamente de este tema. El segundo grupo de lesiones blancas son estas, las de base inmunológica. Esto es un líquen plano y no son placas blancas propiamente definidas, sino que son reticulados blancos que alternan con áreas eritematosas, rojizas. Son alteraciones inmunológicas, de base inmunológica. Otras enfermedades de base inmunológica que no se contagian, que no son infecciosas, también pueden dar lesiones blancas. Pero como vemos, no son placas blancas, salvo
salvo en raras excepciones en que el líquen plano también da alteraciones blancas. Ya hablaremos también otro día de este grupo. Y vamos a pasar al tercer grupo, a las infecciones. Hay infecciones que también dan lesiones blancas. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Esto sí que es una candidiasis. Esto es una infección por hongos. Por la Candida albicans. Es un tipo de hongos determinado que está en todas las bocas y que cuando bajan las defensas, por ejemplo en los niños jovencitos muy de tierna edad, pues se pueden producir pues por chupetes muy manoseados y viejos, pues se pueden producir candidiasis, ¿no? Es el muguet famoso, o en el anciano, o en enfermedad, o en pacientes que tienen la inmunidad muy disminuida, como en enfermos de SIDA. Entonces vamos a ver estas lesiones y tienen una característica especial, y es que cuando pasamos una gasa se desprenden las lesiones. Estas sí que se desprenden. Son las únicas que cuando pasan la gasa desprenden. Sí, bueno, algunas otras. Ahora veremos también curiosidades, pero que esto pues también hablaremos un día de estas infecciones. Son fáciles de tratar, tienen su tratamiento específico. Aquí, por ejemplo, ya pasamos al siguiente grupo, el grupo de las lesiones blancas que están producidas por traumatismos, por factores mecánicos, físicos, químicos. Los biológicos ya los hemos visto. Estos son lesiones blancas, pero están producidas porque el paciente se autotraumatiza, se mastica la mejilla. Es decir, es un caso muy común, porque una vez que empiezas parece que no puedes parar. Efectivamente, es una forma de liberar tensión emocional. Lo hemos hablado otras veces sobre el tema de la tensión emocional. Bueno, pues hay pacientes que liberan tensión emocional masticándose la mejilla o masticándose el labio o la lengua. Y entonces se producen pequeños esfacelos en la superficie del epitelio, pues pequeñas células que se descaman muy deprisa hacia la superficie y que evitan que podamos ver los capilares del fondo, el sonrosado de esa mucosa. Los esfacelos se cogen con una pinza y es muy fácil de diagnosticar. Lo que pasa es que el paciente estas cosas las hace inconscientemente. Hay que ser habilidoso en la historia clínica para averiguar que esto se debe a autotraumatismos que se está produciendo el propio paciente. Y por ejemplo, esto es una lesión curiosa también. Está producida porque al paciente le ordenaron colutorios. Hemos hablado de los colutorios muchas veces. Bien, pero al paciente no se le indicó cuánto tiempo debía mantener el colutorio en la boca. Un colutorio debe estar ordenado por el médico, el dentista. Y además debe tener día de inicio y día de terminación. No se debe utilizar todos los días y se le debe indicar al paciente cuánto tiempo debe mantenerlo en la boca. Por ejemplo, no más de 30 segundos para enjuagar un par de veces al día. Este paciente lo mantuvo varios minutos el colutorio en la boca y vemos esas lesiones blancas de la mucosa sobre un fondo enrojecido que están producidas por necrosis del epitelio. Es decir, este colutorio además llevaba alcohol y produjo sobre la mucosa unas lesiones que también saltan al raspado. Es fácil de diagnosticar porque con una gasa puedo eliminarlas fácilmente. Bien, hay que hacer una historia clínica, hay que preguntarle al paciente qué ha tomado. Algunos medicamentos también podrían provocar un eritema multiforme que diera lesiones blancas también características, etcétera. Pero con los colutorios, cuidado. Y bueno, aquí es muy interesante esto también. Estas lesiones blancas sobre la encía no son leucoplasias. Ya he dicho que la leucoplasia es una lesión precancerosa, pues es rara, es la excepción. Lo normal es que veamos este tipo de lesiones. Bueno, esto es placa bacteriana. El paciente se cepilla muy bien sus dientes, pero no cepilla la encía. Y entonces, si yo cojo una sonda y la paso por encima de esa lesión blanca, vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos observar, bueno, hay otra donde se ve que ha saltado esa imagen, esa placa, salta ahí, podemos ver perfectamente que la sonda elimina la placa, o la sonda o una gasita. Paso una gasa por encima y el diagnóstico diferencial es muy sencillo. Que nosotros en casa nos vemos una mancha blanca en la autoexploración, no pasa nada. Cojo una gasa, la paso por encima o paso el dedo y si salta, pues tranquilos, que no hay ninguna novedad. En la última imagen que vamos a ver es el último grupo, el quinto grupo de manchas blancas.
Esto fue lo que vimos el último día. El último día vimos una leucoplasia. Era, repito, una mujer relativamente joven que tenía esta lesión blanca sobre la encía, pero no saltaba al raspado. Esto, además, eliminamos todo tipo, el tabaco, sí que es verdad que fumaba, y cualquier pues, agente que produjera calor, o etcétera, traumatismo sobre esta zona, el cepillado traumático. A los 15 días no saltaba. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues biopsiarla. Resultó ser una leucoplasia y luego la eliminamos totalmente. La eliminamos totalmente para evitar que el día de mañana pues tal vez pueda transformarse, que no todas se transforman en un cáncer, pero es mejor eliminarlas, porque aquí, repito, es una enfermedad del epitelio, pero las células epiteliales ya están transformadas, probablemente por un virus, porque aquí esta mujer, el virus del papiloma humano es capaz de provocar estos cambios, estas mutaciones genéticas de las células epiteliales y hacer que no regresen. O sea, pasan 15, pasan 20 días, 30 días y la lesión sigue ahí y no salta al raspado. Le rasco con una gasa y no salta al raspado. Y alrededor tengo que mucosa sonrosada, mucosa sana. Bien, yo creo que es suficiente, pero insistir en que debemos autoexplorarnos y cuando veamos una lesión blanca, pues no asustarnos. Y acudir al especialista, que sea él el que determine qué tipo de lesión blanca es. Exacto, es el especialista, es el dentista especializado el que debe hacer el diagnóstico, pero no asustarse. En principio no nos debemos asustar en absoluto. Lo normal es que una mancha blanca sea absolutamente benigna. Hemos visto 4 grupos a los que pertenecen sendas lesiones blancas que no tienen nada que ver ni con el cáncer ni con el precáncer. Normalmente me imagino, doctor, que a su consulta irá muchísima gente, porque después de hablar de las manchas blancas y de tener la consulta abierta los viernes de cada mes para poder hacer exploraciones de manchas cancerígenas, si es que se encuentran, irá mucha gente que pues padece cualquier tipo de las manchas blancas que estábamos viendo hasta ahora y que irán alarmadísimas. Sí, y hay que desdramatizar este tema. Lo habitual es que una lesión blanca sea absolutamente benigna y sea muy fácil de tratar, sea una candidiasis, sea placa bacteriana que se ha depositado. Yo creo que es interesante que el paciente se autoexplore y no se alarme. Simplemente pasando una gasa o el dedo por encima de la lesión blanca, pues ya puede él mismo hacer un previo diagnóstico diferencial. En la maqueta, yo he traído aquí, en la maqueta, vamos a verla a mayor aumento, podemos ver los distintos tipos de los grandes grupos de lesiones blancas. Vamos a ver a gran aumento la zona de la lengua, esta de aquí, y vamos a ver, exacto, en ella vamos a quitar la lengua, lo que hicimos el otro día. Entonces me puedo encontrar fundamentalmente 2 tipos de lesiones. Una lesión aquí, que con una gasa no salta al raspado. Y digo, bueno, pues esta no salta al raspado, está en la cara ventral de la lengua y efectivamente pues yo con una gasita hago que no salte. Pero ahora voy a ver en el dorso de la lengua una lesión blanca que paso la gasita, paso la gasa y resulta que sí que salta al raspado. De manera que es muy fácil de ver. Con una gasa esa lesión blanca desaparece. Normalmente esas que desaparecen no hay que preocuparse por ellas. No hay que preocuparse por ellas, es placa bacteriana, es una candidiasis. Me tengo que preocupar por la que no salta. Si yo, por ejemplo, he quitado la arista de una muela que rozaba con la lengua, pues es una lesión traumática. Si quito la arista, a los 20 días esa lesión blanca debe desaparecer. Si a los 20 días no ha desaparecido, entonces ya tengo que acudir a un especialista. Lo primero es quitar el tabaco, quitar el roce de una muela o de una prótesis dental, y una vez que hemos quitado el tabaco, pues entonces sabremos perfectamente. Lesiones blancas, por ejemplo, hemos visto lesiones blancas producidas por la aspirina
el clásico paciente que se coloca una aspirina al lado de la muela que le duele, para que el efecto local haga... sea más rápido y efectivo. Efectivamente, haga que desaparezca el dolor. Pues el dolor no solamente no va a desaparecer, sino que además se va a producir una necrosis de la superficie de la mucosa y una lesión blanca. Bien, es un ácido que te has colocado ahí. Claro, es un ácido que hemos colocado encima de la mucosa, ¿no? O incluso hemos visto pacientes que se ponen un algodoncito con ginebra. También. Cerca de la muela. Entonces, en la encía que está próxima a la muela enferma, pues se necrosa la superficie del epitelio y aparece una lesión blanca. La ginebra pues habría hecho más efecto tomándosela más que aplicándola encima de la muela. Por supuesto, porque estábamos comentando antes que el colutorio que en la foto anterior al señor, por mantenerlo durante 2 o 3 minutos, le había quemado la encía. Bueno, le había producido unas lesiones. Pues yo me imagino que la ginebra, que es alcohol puro y duro, pues también le hará lo mismo. Claro, efectivamente. Los colutorios, nosotros nunca recomendamos ningún colutorio que lleve alcohol. Por estas razones, porque es un irritante. Y en la boca hay, pero no deben ser utilizados. No, deben ser ordenados por el dentista. Pues bueno, cuando hay una herida, cuando hay una cirugía, cuando se extrae una muela, pues unos días para disminuir el número de bacterias de la boca. Pero en principio no deben llevar alcohol, esto sí. Y el paciente que hemos visto es que mantuvo varios minutos, 10 minutos dentro de su boca el colutorio alcohólico. Y produjo una lesión, una necrosis del epitelio, de las células más superficiales. Parece absurdo, pero vamos, si nadie te dice el tiempo que tienes que mantener el colutorio, pues yo creo que este hombre, cuando llevase un minuto, le debería picar o algo. Sí, aunque la gente dice, si pica, cura. Sí, pero esto no es así. O sea, a ver, la mucosa es muy delicada y está siendo agredida continuamente todo el día. Lo que tenemos que procurar, y esto es muy importante, es que el paciente deje de fumar, porque la alta temperatura que alcanza un cigarro, el tabaco dentro de la boca, pues es tremenda, es tremendo el daño que puede llegar a hacer. Entonces, por favor, si un paciente fuma, si usted fuma, no deje el cigarrillo puesto en el labio, porque ese cigarrillo va a hacer la alta temperatura que aparece en la lengua o en la encía, hará que se produzcan lesiones crónicas. Y si a eso añadimos que en la boca hay microorganismos como virus y pues toda la cantidad de alimentos que pasan por esa boca y de elementos líquidos que pasan a lo largo del día, pues es tremendo. Al final se añaden unos sobre otros y se producen pues lesiones blancas y se producen muchas lesiones. Pues vamos a no castigar nuestra mucosa, vamos a acariciarla. Cuando tomemos un alimento que notemos que nos escuece en la boca, imaginemos que estamos utilizando una pasta dentífrica, sin ir más lejos. Por ejemplo, yo utilizo una pasta dentífrica que noto que me escuece en mi boca. Que no la soporto. Que no la soporto. Pues, ¿por qué voy a seguir martirizándome? No, vamos a utilizar una pasta dentífrica que sea suavecita, que me acaricie la boca, que bebo una bebida carbónica que me escuece en la boca, pues no la utilices, utiliza alimentos que sean amables con tu mucosa, bebidas que sean amables con tu mucosa, no maltrates tu mucosa. No maltrates la boca. O no utilices el cepillo con mucha fuerza, cepillos de estos que tienen unas cerdas durísimas. ¿Y por qué voy a cepillarme? ¿Por qué martirizo la mucosa de mis encías con esos cepillos tan fuertes y tan duros? No, hay que ser amables, hay que ser cariñosos con nuestras propias estructuras. Alguien dijo que nos pasamos los primeros 40 años de nuestras vidas intentando matarnos y los segundos 40 años intentando sobrevivir, poniendo... Yo creo que alguien muy sabio dijo algo muy interesante. Entonces, que es cierto. Pero es porque nos maltratamos, comemos lo que no debemos, bebemos lo que no debemos. Vamos a ser amables. Siempre nos preocupamos de hacer bien al prójimo, pero luego no nos preocupamos de hacernos el bien a nosotros mismos, porque con estas cosas estamos demostrando que nos maltratamos. Exacto. Que no tenemos capacidad de pensar que si nos
endulzamos la vida, viviremos muchos más años y con mejor calidad, por supuesto. Efectivamente. Miriam, y una cosa más, actitud. ¿Qué actitud tomamos ante lesiones blancas? Pues lo primero que debemos hacer es el diagnóstico diferencial, saber dentro de esos 5 grupos de lesiones qué tengo delante. ¿Qué tengo delante? Y esto mejor que el especialista pues no lo va a hacer nadie. El dentista es la persona ideal para hacer ese diagnóstico diferencial y descartar aquellos casos que verdaderamente puedan comprometer la vida del paciente. El diagnóstico, pues cuanto más precoz, mejor. Si estamos delante de una leucoplasia, una lesión precancerosa, pues eliminarla. La eliminamos de una forma sencillita. Ya dijimos el otro día, lo hacemos con una cirugía muy poco agresiva, muy superficial, tanto en cuanto que estos son lesiones propias del epitelio, pelamos la mucosa como si fuera la piel de un melocotón y curan pronto. Vuelve a aparecer otra vez esa mucosa, ese epitelio, se vuelve a reconstruir sin ningún tipo de problema. La mucosa volverá a ser sonrosada, pero es el especialista el que debe hacer el diagnóstico diferencial y con arreglo a ese diagnóstico aplicar el tratamiento adecuado. Pero en principio no preocuparnos de que me dé una manchita blanca en la boca y ya tengo un cáncer. Por Dios, eso no, es la excepción, es lo raro. Yo quisiera recordar que desde el mes de abril, los viernes, en la consulta del doctor Ambrosio Bermejo Fenoy se ha abierto están las puertas abiertas, quedan abiertas para que todo el que quiera acercarse pueda acercarse para poder reconocer lo que son esas manchas blancas. ¿Que es una prevención de cáncer oral? Sí, pero que muchas de las personas que van allí tienen manchitas, también, pero que esas manchitas no tienen por qué ser cáncer oral, también. Ya lo hemos demostrado, hemos enseñado pues un montón de imágenes hoy donde hemos visto que menos una, el resto ninguna de ellas eran cánceres, precánceres en todo caso. Por eso que la gente no debe de alarmarse, sino al contrario, debe de explorarse más todavía en su casa, porque la detección precoz es un punto, es un grado y es lo que te va a salvar la vida siempre. Efectivamente. Estamos viendo algunos pacientes pues que se preocupan en exceso, es decir, ven este programa, se miran la boca, y se neurotizan, pues no. Debemos tranquilizarnos un poco y pensar que lo que tenemos, lo habitual es que no sea ni un cáncer ni una lesión precancerosa. Así que tranquilidad, sí que es verdad que si aquella lesión permanece tiempo en la boca y da síntomas y cuando trago tengo dolor o me sangra y aquello no se cura en 20 o 30 días una vez eliminada la causa, hombre, tengo que acudir a mi dentista, que él me oriente. No hace falta que sea un dentista especializado. El dentista especializado está para hacer diagnósticos pues ya más complejos, pero el dentista habitual nuestro, acudir a él periódicamente, desde luego una vez al año, sin duda, pues nos va a solucionar el problema. Y por supuesto. Pienso... Yo que soy muy curiosa, doctor, que llevo aquí todo el tiempo mirándole y no puedo parar de mirar ese pin, yo digo, ¿qué será? Porque desde aquí no lo logro apreciar, pero ¿puede enseñarlo a la cámara y decir lo que...? Sí, este es un pin, me lo pongo con frecuencia, pero le tengo mucho cariño. Yo en el 2006 fui nombrado caballero de la Real Orden de la Dama de Elche. Yo soy un admirador de la Dama de Elche, ¿quién no, verdad? Y en el 2006 fui nombrado caballero de la Real Orden y estoy muy orgulloso porque soy un admirador de mi pueblo, de Elche y de mi dama, la Dama de Elche. Y a mí me enorgullece porque estoy mirándole desde aquí, podía intuir que era una dama de Elche, pero no lo llegaba a vislumbrar del todo y por eso he preferido preguntarle para que la gente lo sepa, porque nos encanta la Dama de Elche, pero bueno, y que ser caballero, eso no se consigue todos los días, por supuesto. Sí, para mí es un honor ser caballero de la Real Orden de la Dama de Elche, porque soy un enamorado de mi Dama de Elche. Somos enamorados de nuestro, que nos gusta llamarle pueblo, que ya sabemos que es ciudad, que todo el mundo en sus casas dice, es una ciudad. Sí, pero para nosotros nos gusta llamarle pueblo porque tenemos ese apego con la gente. Bueno, y nosotros aquí en la tele todavía lo vemos mucho más, que luego sales a la calle y nos dicen, hola, ahí te he visto en la tele. Es decir, que la gente somos muy de Elche, muy ilicitanos, muy de nuestro pueblo, ¿verdad?
Yo me imagino que también le pasará a usted en la consulta cuando van a verle. Sí, sí, sí. Yo soy un enamorado de mi pueblo, de Elche, y de la Dama, y de todo lo que... y de las palmeras. Es que tenemos un pueblo muy bonito. Sí. Realmente es una ciudad encantadora, Elche. Los huertos de palmeras son únicos en el mundo. Es una preciosidad pasear en bicicleta. Ya que hemos tenido la suerte que nos los han reconstruido todos, nos han hecho para disfrutar de ellos en todo caso, porque antes no dejaban de ser huertos bancales, lo que conocíamos por bancales, hoy en día son huertos de palmera convertidos en parques del que podemos disfrutar, pues saliendo a caminar, dando una vuelta en bicicleta, es decir, que tenemos mucha suerte de vivir en Elche. Sí, sí, sin duda. Pues nada, podríamos terminar con nuestro lema, o nos queda algo por tratar, que no se nos quede nada en el tintero. No. Insistir en ser amables con nuestras mucosas, con nuestro cuerpo, tratarlo bien, no intentar destruirlo, ser cariñosos y bueno, podemos terminar con el lema. Si tenemos una boca limpia, pues nuestros besos serán más dulces. Más dulces. Gracias. Y con esto, nada, yo me despido. Ya saben que les esperamos mañana aquí en el Día a Día. Y nada, y saben que el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy también estará en la siguiente entrevista con nosotros. No les adelantamos, creo que ha sido la única vez que no hemos adelantado cuál es el tema siguiente, pero bueno, ya se los iremos diciendo. Así es que sin más, les dejo que mañana habrá más Día a Día. Hasta mañana.